nosotros en el plató de Córdoba TV Florentino Pérez Raya, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba y también del Consejo Andaluz de Enfermería desde hace ya décadas, muchísimos años. Florentino, muchos años. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Recién llegado de Madrid, con una ejecutiva esta tarde, en fin, Sí, atareadísimo. Estamos con el tiempo justito, sí. Y bueno, pues también muy apegados a la actualidad en torno a esa prescripción enfermera. Hace una hora aproximadamente, una hora y media, casi dos, en el Hospital Universitario Reina Sofía, pues se ha producido esa concentración de los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras y UGT, exigiendo al Gobierno que reconozca la capacidad de la prescripción enfermera a través de esa impugnación en el ámbito judicial del Real Decreto del 23 de octubre sobre prescripción enfermera y la suspensión cautelar de dicho documento, así como el impulso que se le pide también al Gobierno de todas las medidas necesarias para el pleno desarrollo de las capacidades y competencias de la formación del enfermero. Florentino, primeras impresiones de esta concentración y de esta convocatoria de estas centrales sindicales. Bueno, yo puedo solamente decir que me alegro de ese apoyo, porque en realidad es lo que nosotros venimos pidiendo desde que hace aproximadamente 4 o 5 semanas aprobó el Gobierno de la Nación en Consejo de Ministros ese nuevo modelo de prescripción enfermera, que en absoluto es lo que nosotros habíamos negociado con el Ministerio de Sanidad. Y que sorpresivamente de un día para otro se aprobó en el Consejo de Ministros. En esa misma semana tienen que pasar todos los reales decretos y todas las leyes por una comisión que se llama de subsecretarios de los diversos ministerios del Gobierno, para decir si había alguna pega sobre el particular. Y no hubo ninguna. Y sorpresivamente, como digo, cuando el ministro Alonso sale en la rueda de prensa en Consejo de Ministros, posterior al Consejo, pues vemos que el texto que presenta pues no es el que nosotros habíamos aprobado. Ese texto había sido sometido previamente a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, que se llama el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Allí están todos los consejeros con el propio ministerio. Se aprueba el texto que nosotros conocíamos. Se envía a Consejo de Estado para que previamente informe si hay alguna anomalía, hay alguna ilegalidad, hay algo. Hizo alguna advertencia de determinadas cuestiones que se aceptaron y, como digo, se negocia de nuevo con nosotros, decimos que sí a todo y pasa la reunión que he dicho de subsecretarios, pero sorpresivamente en algo inaudito, porque es imposible que una vez que pase por todos esos órganos nadie pueda modificar eso, y lo aprueban al estilo caciquil de hace muchos años, un texto totalmente diferente. Todos los consejeros que estamos visitando en toda España están en desacuerdo con lo que ha hecho el Ministerio y el Gobierno. Nos da la razón, hemos ido a grupos políticos, incluso lo han metido dentro de su programa electoral, el Partido Socialista y Ciudadanos ahora mismo. Estamos pendientes de hablar con otros grupos, conocemos que también lo van a hacer, y otros están metiendo en los parlamentos autonómicos proposiciones no de ley para que se modifique este Real Decreto, con lo cual esto que estoy diciendo pues es coincidente con lo que piden en esa manifestación estas centrales sindicales. Una concentración, una manifestación que también les quiere servir para impugnar el llamado Pacto por la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, firmado por el Ministerio de Sanidad con el Consejo General de Enfermería y con SATSE, por considerar que invade competencias del ámbito negociador del propio Sistema Nacional de Salud. Esta es otra de las patas de ese llamamiento, de esa convocatoria que se acaba de producir. Es cierto. Nosotros en eso tenemos que estar en desacuerdo, y sobre todo porque ya se ha producido una sentencia judicial a nivel nacional por este mismo asunto, que lo recurrieron las centrales sindicales a nivel nacional, y los tribunales han dicho que no procede, que el Ministerio en estas cuestiones particulares, pues que puede negociar con determinadas asociaciones, colectivos o lo que consideren oportuno para negociar, que esto no son condiciones laborales
de los trabajadores en el ámbito que recoge la negociación colectiva, donde tienen que estar todas las centrales sindicales. Pero vaya que totalmente de acuerdo en que cada uno defienda sus derechos como es lógico, pero creemos que va a ser difícil que prospere. En ese caso no podemos estar de acuerdo. Un camino complejo, ¿verdad?, en torno a esta figura de la prescripción enfermera. Ya en abril, recordemos, el Consejo General de Enfermería, bueno, pues anunciaba que llevaría a los tribunales al Consejo de Colegios Médicos por haber defendido que, bueno, pues esta práctica por parte de los enfermeros, bueno, pues pone en peligro la salud y la vida de los pacientes. Desde el Consejo General de Enfermería se denuncia, bueno, lo que se demanda es todo lo contrario, ¿no? Se reivindica que se mejora esa accesibilidad a los tratamientos y que permite una optimización de recursos y una atención sanitaria de mayor calidad para el paciente. Sí, es cierto. La prueba está en que llevamos muchísimos años realizando esto mismo. Otra cosa es que no esté dentro, plasmada en una ley como hemos pretendido que fuera en esta ocasión. Pero de toda la vida yo terminé en el año 70, nada más y nada menos. He venido haciendo todo lo que nosotros reivindicamos que se tiene que hacer. Y de hecho, el propio Parlamento de la Nación, hace ya 6 años, pues lo decidió por unanimidad de todos los grupos políticos que efectivamente ese reconocimiento profesional que nosotros hemos venido demandando desde hace tantos años, que se plasmara en una ley, porque era algo que se estaba haciendo de forma alegal, ¿no? Era la costumbre. Es inconcebible que ahora, después de haberse aprobado en un Parlamento de la Nación, pues que se modifique eso, por mucho que lo diga quien lo diga, ni el gobierno ni nadie. Usted tiene que hacer, ¿cómo se puede estar criticando el tema de Cataluña a cada momento diciendo no aceptan lo que el Tribunal Constitucional ha dictaminado? Pues bueno, eso sencillamente es lo que han hecho ahora. Un Parlamento de una nación donde el propio Partido Popular ha determinado que eso había que reconocerse a la enfermería y que ahora, de golpe y porrazo, en 24 horas se cambia el criterio. Y de hecho, en los últimos meses, desde la Consejería de Salud, y lo recordaba el consejero Aquilino Alonso hace muy poquito en rueda de prensa, pues se han formado en ese protocolo de prescripción colaborativa a más de 2.600 profesionales que viene pues a sumarse, como decíamos, a un nutrido grupo de enfermeros y enfermeras que ya la vienen realizando, ¿no? Es decir, se ha seguido caminando en base a lo que legalmente, ¿no? Se podía hacer, ¿no? Y a lo que se podía, cómo se podía proceder, ¿no? Nosotros hemos formado desde el colegio profesional a 2.000 y pico profesionales. Ahora mismo son muy pocos los que faltan. Un ingreso que ha habido en este año aproximadamente de 500 o 600, que son los que faltan aún para formarles y poderle dar, tal y como dice la ley, el documento de acreditación profesional para poder prescribir, porque eso lo recoge la ley y son cosas que no se pueden modificar. Si hay una ley en el Parlamento, se puede modificar la ley, pero una vez que está ya determinado que eso, nadie puede cambiar. Entonces, mi buen amigo consejero de salud, Aquilino Alonso, se refería lógicamente también a la suma de las dos organizaciones entre lo que ha formado la Administración Autónoma Andaluza y lo que hemos formado nosotros aquí en el colegio. Florentino, se ha acusado desde el sector al Gobierno central por incumplir la ley del medicamento, engañar a la profesión y perjudicar a los usuarios, aplicando además, bueno, pues incumpliendo además, perdón, esa normativa vigente en Andalucía desde el año 2009. En aquel momento y bueno, en estos últimos meses, en esa mesa de la profesión, pues se instaba a la huelga competencial. ¿A qué escenario nos abocamos? ¿En qué circunstancias nos podemos ver o se puede ver el sector de la enfermería y bueno, y por ende y por extensión directa, pues la situación, ¿no?, de tantísimos usuarios y pacientes? Yo quiero retrotraer a unos años atrás esta situación donde ha ocurrido lamentablemente algo que nadie se lo puede explicar, y es que una compañera nuestra en la Comunidad Valenciana administró un paracetamol, algo que compramos todos en las farmacias y que no ocurre absolutamente nada. Bueno, pues por haber administrado un paracetamol
en un centro sanitario, a esta enfermera tiene 2 años de inhabilitación profesional, porque no está recogido en una ley que eso lo podamos hacer los enfermeros. Esa barbaridad. Eso es un medicamento no sujeto a prescripción médica. Esto es lo que tratamos nosotros aquí en Andalucía de regularizarlo en aquellos tiempos cuando se firmó un decreto, porque no existía aún todavía ninguna ley. Yo mismo firmé ese decreto con el antiguo presidente del Colegio de Córdoba, representando a él al Consejo Andaluz de Médicos y yo al Consejo Andaluz de Enfermería, y establecimos que para todos los medicamentos no sujetos a prescripción médica, pues que se iba a regularizar en este decreto. Eso ha hecho que durante este tiempo, eso que le ocurrió a la compañera valenciana no le haya podido ocurrir a ninguno aquí en Andalucía. Pero esto va a más, esto era la ley que recogía también cómo se podía prescribir en los medicamentos sujetos a prescripción médica, a través de protocolos y guías clínicas, que de acuerdo ambas entidades y el gobierno, pues se establecerían esos protocolos y para la continuidad asistencial del enfermo, me refiero por ejemplo a un diabético, a un hipertenso, donde es diagnosticado por el personal médico y dice, bueno, pues ahora si se ve que le sube la tensión, que le sube el azúcar, que le sube lo que sea, está el protocolo para ir guiándolo, lo que hemos hecho toda la vida y así es como he seguido haciéndolo. Lamentablemente esto con la nueva ley que han establecido, por ejemplo en el caso de una vacuna, nosotros aplicábamos la vacuna sin más, no tenían que llevar receta el paciente, no tenía que llevar nada y si le daba una ración pues le decía tómate tal cosa para que baje la fiebre, para que cualquier ración pequeña, si era muy grande lo mandábamos al médico lógicamente. Esto ya no se va a poder hacer, cualquiera que quiera a partir de que se publique en el BOE, que lleva casi 1 mes y medio sin publicarse, sí. Por algo será, un acuerdo del Consejo de Ministros, entonces pues resulta que tenemos que llamar al médico para que haga previamente una receta a ese enfermo para aplicarle una vacuna y a continuación además que vaya a hacer el seguimiento del enfermo. Si le da esa fiebre, vaya usted otra vez al médico porque yo tengo las manos atadas. Todo me lo tiene que decir, algo que llevo, como digo, desde el año 70 haciendo. Una auténtica barbaridad lo que han hecho. Paralización total del sistema sanitario y a eso se llama huelga competencial. Yo me voy a limitar a lo que el BOE publique en su día y diré, pues mire usted, no le puedo hacer nada mientras el médico no me dé una receta. Pero si esto me lo ha hecho usted 40 años, sí, pero es que ahora salió una ley que dice que no lo puedo hacer hasta que él no me lo diga. Y bueno, en este clima y con estas circunstancias prevé, bueno, pues tanto el colegio como el propio consejo llevar a cabo, bueno, pues acciones como la que hemos visto esta misma mañana. Y bueno, y por otra parte también le pregunto, Florentino, si bueno, pues se van a producir conversaciones con esas centrales sindicales que también están pues defendiendo, aunque como decimos, con disensiones, con puntos de vista distintos, con algunos matices, pero bueno, que también están defendiendo la continuidad de esa prescripción enfermera. Indudablemente que nosotros, vamos, el otro día tuvimos en el Consejo General una asociación madrileña que quería hablar con nosotros de asuntos parecidos. Nosotros escuchamos a todo el mundo, lamentablemente nosotros ni somos la empresa ni somos el gobierno, que es el que determina cómo se hacen las cosas. Podemos decirle, pues me alegro mucho que nos apoye o discrepo contigo en tales o cuales temas. Pero la reivindicación tendrá que ser a la empresa, como hacen todos los sindicatos, o al gobierno. Por mucho que hablen conmigo, yo no lo puedo cambiar. Ojalá y pudiera. Eso es lo que queremos. Bueno, pues en ese camino está, ¿verdad? También con esas conversaciones con los diferentes grupos políticos y estando como, bueno, pues como estamos, ¿no? Ya a menos de un mes de esas elecciones generales, de esos comicios del 20 de diciembre, veremos en qué desemboca esta situación que está viviendo el sector de la enfermería en nuestro país. De momento, Florentino, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y le invitamos a que próximamente podamos volver a hablar de este y de otros asuntos, ¿verdad? Que son muchos los frentes abiertos que tiene el colectivo de la enfermería. Muchísimas gracias. Encantado, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.